La ponencia se titula Atención especializada en mujeres inmigrantes con esquizofrenia, modelo asistencial comunitario de observatorio, equipo de vigilancia e intervención específica. Estos son un poquito los puntos de los que voy a tratar en la charla. En primer lugar, hablaremos de los problemas de salud mental o las necesidades de salud mental que tienen las mujeres con esquizofrenia, muy brevemente sobre las necesidades de salud física y ya entraremos a hablar sobre todo en el tema de determinantes sociales de la salud y particularmente en el proceso de migración. Les contaré el proyecto piloto que tenemos en el Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, en Barcelona, en España, dedicado a la atención a las mujeres con esquizofrenia. Es un modelo de trabajo en esta unidad que hemos denominado de observatorio, equipo de vigilancia e intervención, y les contaré cuáles son estos observatorios que tenemos de clínicos y salud, cuáles son las intervenciones especializadas que hacemos y nos centraremos sobre todo en el Observatorio de Exclusión Social y Discriminación y concretamente en el proyecto que tenemos de atención a las mujeres inmigrantes. Después finalizaré con unas breves direcciones futuras, ¿no? Y un resumen y unas marcas finales. Bien, en primer lugar, cabe destacar que existen diferencias de género en esquizofrenia en cuanto a la presentación clínica y a la respuesta a los tratamientos. La primera diferencia, que es la que ha sido más replicada por la investigación en salud mental, es que los hombres presentan una edad de inicio más temprana respecto a las mujeres y las mujeres presentan un segundo pico de incidencia alrededor de la edad de la menopausia. Además, los hombres y las mujeres con esquizofrenia también presentan síntomas o perfiles sintomáticos diferentes. Clásicamente se ha descrito que los hombres presentan más síntomas negativos y con mayor prevalencia también síntomas cognitivos, mientras que las mujeres presentan más síntomas afectivos y más síntomas positivos como serían los delirios o las alucinaciones. Bien, en esta figura simplemente se representan los picos de incidencia de la esquizofrenia y del trastorno delirante, ¿no? En mujeres. Y como vemos en el primer pico de incidencia, la primera edad de aparición en mujeres de la esquizofrenia es entre los 30 a 35 años y alrededor de la menopausia o en la transición a la menopausia entre los 45 y 50 años aproximadamente. Y las mujeres con esquizofrenia no solo tienen necesidades de salud mental, también tienen necesidades específicas de salud física. Muchas de ellas presentan también factores de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico, y muchos de estos factores están asociados a una pobre dieta, al abuso de sustancias, a la inactividad y algunos efectos secundarios que producen, por un lado, los antipsicóticos y por otro lado también otros fármacos. Las apneas del sueño también son frecuentes en estas mujeres y algunas en una parte están influidas por el uso de antipsicóticos y la obesidad inducida por ellos. Y las mujeres con esquizofrenia tienen además un mayor riesgo de algún tipo de enfermedades, como por ejemplo sería las enfermedades autoinmunes. Esta es una revisión que hicimos el año pasado en el equipo, en el cual revisamos los factores de riesgo cardiovascular en estas mujeres y como conclusión sacamos de que los servicios de atención primaria, la atención comunitaria, es el setting ideal para realizar estas primeras intervenciones en algunas mujeres en las cuales cuesta mucho la vinculación con los sistemas de salud. Ya para centrarnos, ¿no? Hemos hablado de necesidades de salud mental, existen también necesidades de salud física y las mujeres con esquizofrenia también tienen necesidades sociales, ¿no? El año pasado justamente también hicimos una revisión de la literatura centrándonos en los determinantes sociales de la salud que afectan a las mujeres con esquizofrenia y vimos que tanto el nivel de ingresos, la inmigración, la etnicidad, la red social, la vivienda y vivir en un medio urbano o rural eran algunos de estos factores que impactan en la salud de estas mujeres y también la exclusión social y factores de discriminación. Estos factores son comunes para hombres y mujeres, pero es verdad que la literatura lo que nos cuenta es que impactan de forma más negativa en las mujeres. No voy a entrar a hablar de cada uno de estos determinantes sociales de la salud, pero simplemente enumerarlos, ¿no? El estatus económico, ¿no?
influye más en mujeres que en hombres, la discriminación, ¿no? Las mujeres anticipan más las conductas discriminatorias respecto a los hombres. La inmigración y la etnicidad en la cual vamos a centrarnos, ¿no? Lo que nos dice la literatura es que mujeres inmigrantes que viven en áreas urbanas, de privadas, presentan una peor esperanza de vida y presentan más riesgo también de enfermedades cardiovasculares. Y la red social también sería un determinante social de la salud. La urbanicidad, ¿no? Este es un factor muy interesante porque nos dice la literatura de que las mujeres con esquizofrenia que viven en áreas urbanas presentan una edad de inicio del trastorno más temprana respecto a aquellas que viven en áreas rurales. Y existen otros determinantes, por ejemplo, el uso de la vivienda, ¿no? Las mujeres sin hogar presentan una peor adherencia a los fármacos y otro tipo de tratamientos respecto a los hombres y esto implica, por tanto, un peor pronóstico. Pues bien, dadas estas necesidades clínicas y necesidades sociales que tienen las mujeres con trastorno mental severo, concretamente las mujeres con esquizofrenia, en el Hospital Universitario Mutua Tarrasa en Barcelona, lo que hicimos es diseñar un proyecto piloto que se inició en enero de 2023, inspirado en una unidad que ya existía en el Instituto Clark de Psiquiatría de Toronto. No sé si conocen a la profesora Mary Seaman, que falleció hace unos pocos meses, en abril de este año. Ella fue una de las mentoras, de nuestras mentoras en el inicio de esta unidad y ella fue la primera que describió, ¿no? Que diseñó una unidad específica de atención a mujeres con esquizofrenia en el año 1995 en el Instituto Clark de Psiquiatría de Toronto. Pues bien, nosotros este proyecto lo iniciamos en enero del 2023. Es un proyecto que se integra dentro de las consultas externas del área de salud mental comunitaria en dos ciudades, la ciudad de Tarrasa y la ciudad de Sant Cugat, que son ciudades que están muy cerca de Barcelona. Estos dos centros de salud mental de adultos están situados dentro de centros de atención primaria y están formados por 34 profesionales. Es decir, que la propia unidad está integrada en los centros de salud mental en los cuales trabajan psiquiatras, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales. Somos dos coordinadores de la unidad, la doctora Menchu Natividad, que a su vez es la jefa del servicio de salud mental de adultos. Hay tres miembros de comité y además contamos con la colaboración de consultores internacionales como el doctor José Monreal, que aparte de ser nuestro director, es experto en psiconeuroendocrinología. Hasta hace muy poquito que falleció la profesora Mary Seaman, ella era consultora de nuestra unidad y nos ayudó mucho a diseñar justamente lo que hablaremos hoy sobre la atención a la población inmigrante. El doctor Fabrice Duval de Francia, el doctor Pepicot, médico de atención primaria, y la doctora Bruma Palacios, que es psicóloga clínica y de la salud, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México. El primer paso para diseñar esta unidad fue primero reunirnos, hacer una explotación informática de ver en los dos centros de salud mental cuántas mujeres con esquizofrenia se estaban atendiendo. Revisamos todos los diagnósticos de estas mujeres para ver si había algún diagnóstico que no era del todo correcto, si había habido alguna conversión diagnóstica a lo largo de la evolución y confirmamos la adherencia a los programas que se ofrecen en los centros de salud mental y la adherencia a los profesionales de la salud. Después revisamos cuáles eran las necesidades de salud que tenían estas mujeres, ¿no? Y pusimos especial énfasis en revisar aspectos como las comorbilidades médicas, ¿no? De morbimortalidad, la hiperprolactinemia, que es un trastorno endocrinológico que frecuentemente viene dado o inducido por el uso de antipsicóticos, el abuso de sustancias y revisamos también factores de exclusión social y discriminación y prescripción y seguridad clínica. Y entonces, una vez identificadas estas necesidades y cuántas mujeres estaban visitando en los centros de salud mental, definimos lo que llamamos los criterios de atención en esta unidad específica de las mujeres que llamamos mujeres diana. Entonces, la estructura de la unidad está dividida básicamente en dos, tres patas. Una de ellas es el Science Corner que llamamos,
formado por una parte clínica y una parte de investigación. La parte más clínica está formada por lo que luego hablaremos, observatorios o grupos de trabajo que determinan o vienen o definen unos grupos o equipos de vigilancia y estos equipos de vigilancia, a su vez, ante el trabajo del observatorio, definen intervenciones específicas para estas mujeres, ¿no? También tenemos el corne social y cultural, en el cual estamos diseñando actualmente programas de diversidad cultural y de conocimiento y sensibilización cultural. Hay una parte también de proyecto educativo. Estos observatorios que ahora hablaremos son grupos de trabajo clínicos en los cuales se exponen casos clínicos y se discuten de forma colegiada con todos los profesionales del centro de salud mental y tienen también una función educativa y formativa. Existen también observatorios extraordinarios que llamamos, que son en los cuales el comité de la unidad nos reunimos con expertos en el área, algunos nacionales y otros internacionales, y ellos nos ayudan de forma colaborativa a rediseñar o a programar en nuestra unidad nuevos programas, nuevas atenciones o nuevas intervenciones. Y el último que estamos empezando a diseñar sería el corner digital, que sería una especie de proyecto en el cual nos situamos las competencias digitales en el centro para los profesionales y para las mujeres, con el fin de poder mejorar esas competencias digitales en los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y también en aquellas mujeres con esquizofrenia que atendemos en la unidad. Tenemos 6 observatorios: el Observatorio de Morbi-Mortalidad Somática, el de hiperprolactinemia, el de abuso de sustancias, el de exclusión social y discriminación y el Observatorio, perdón, de Prescripción y Seguridad Farmacológica y un último que hemos empezado recientemente que sería el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Optimización de Recursos. Estos observatorios son reuniones que hacemos quincenales. Cada uno de los observatorios se hace de forma mensual. Son grupos de trabajo que se reúnen una vez al mes para tratar de observar un fenómeno clínico social y proponer intervenciones específicas y que la función de estos observatorios es, más allá de la atención que se hace en los centros de salud mental, ofrecer intervenciones específicas de salud física también y enfocadas a determinantes sociales de la salud, que son aquellas que no son estrictamente cubiertas por la atención que se da en los centros de salud mental, ¿no? Por ejemplo, en el Observatorio de Morbimortalidad revisamos las comorbilidades de salud física, comorbilidades médicas que tienen las mujeres con esquizofrenia y también las causas de mortalidad en aquellas que han fallecido por causa física en los últimos años. El Observatorio de Hiperprolactinemia se basa sobre todo en revisar los casos de hiperprolactinemia moderada y severa y con la ayuda y colaboración de un endocrino se ofrecen alternativas colegiadas, ¿no? Consensuadas por el equipo. El Observatorio de Abuso de Sustancias se basa sobre todo en la prevención y tratamiento de las comorbilidades con el abuso de sustancias y el Observatorio de Exclusión Social y Discriminación trata de monitorizar y prevenir aquellos factores de exclusión y discriminación. Y aquí, como proyecto piloto de este observatorio, es donde situamos el proyecto de atención a la inmigración. Luego tenemos también un observatorio de prescripción y seguridad, como hemos dicho, y uno de desarrollo sostenible y optimización de recursos. Voy a muy, muy brevemente describir 4 datos de cada uno de los observatorios. El primero, el de mortalidad, decir que en los últimos años han fallecido unas 9 mujeres con esquizofrenia. Las causas más frecuentes de mortalidad son los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades respiratorias y también en algunos casos el cáncer, ¿no? En estas mujeres no hay una mayor incidencia o prevalencia de cáncer, pero sí que hay una mayor mortalidad porque estas mujeres muchas veces no hacen los screenings, los cribados para determinados cánceres, ¿no? El Observatorio de Hiperprolactinemia también ha revisado casos de hiperprolactinemias moderadas y severas y de forma colegiada se han indicado estrategias para reducir estos niveles de prolactina. El Observatorio de Abuso de Sustancias se centra muy específicamente en la prescripción de benzodiazepinas. Como ya saben, en los trastornos mentales y sobre todo en las mujeres se prescribe muchísimo
benzodiazepinas y la función del observatorio es observar esta prescripción y proponer estrategias de reducción de estos fármacos en los casos en los que sea posible, ¿no? Y el observatorio estrella o el observatorio quizás que estamos desarrollando más ahora es el observatorio de exclusión social y discriminación, muy centrado en el modelo etnográfico en salud mental y ahí contamos con la colaboración de la doctora Bruma Palacios, que como les decía era la psicóloga clínica de la salud de la Universidad del Estado de Morelos en México y estamos diseñando programas de atención a la diversidad o programas de atención transcultural. El quinto observatorio es el de prescripción de antipsicóticos y seguridad, en el cual se tiene en cuenta la variable género, por ejemplo, y sexo, por ejemplo, los niveles de estrógenos en la metabolización de los psicofármacos. Y el sexto observatorio es el de desarrollo sostenible y optimización de recursos, el cual está muy centrado en intentar desarrollar estrategias para poder colaborar en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que definen las Naciones Unidas. Cada observatorio define o trata de desarrollar intervenciones específicas para cada uno de los fenómenos, ¿no? No me voy a detener en cada uno de ellos, pero, por ejemplo, en el Observatorio 4 de Exclusión Social y Discriminación, este observatorio, por ejemplo, tiene como misión también proponer intervenciones específicas para mujeres inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, serían los programas de atención transcultural, de diversidad cultural y las intervenciones, ¿no? Los grupos focales para recoger necesidades y expectativas de estas mujeres. Ya nos vamos a centrar ya directamente en estas mujeres con esquizofrenia inmigrantes. Cabe decir que la migración, como ustedes ya saben, es un factor de riesgo para el trastorno mental y es un factor de riesgo muy fuerte para la esquizofrenia. Es un factor de riesgo tanto en hombres como en mujeres, pero es verdad que hay variables que difieren entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay estudios recientes que apuntan a que el riesgo de psicosis está incrementado en hombres que migran con su familia respecto a los hombres que migran sin familia y esta asociación es a la inversa cuando hablamos de mujeres, ¿no? Las mujeres presentan un mayor riesgo de psicosis, de presentación de psicosis, cuando no migran con la familia. Los refugiados presentan un mayor riesgo de presentar una psicosis o una esquizofrenia en comparación con poblaciones nativas y con aquellos migrantes, ¿no? No refugiados. Y lo que se ha visto es que las mujeres inmigrantes de primera generación presentan menos riesgo que los hombres para presentar esquizofrenia, pero a pesar de que presentan menos riesgo, las consecuencias sobre la salud mental de la migración de estas mujeres es más severa. La migración impacta también en cómo se presenta la esquizofrenia, en cómo son las presentaciones clínicas en las mujeres, ¿no? Como ven en este estudio del EMPES y colaboradores, queda muy claro que los síntomas clínicos en las mujeres con esquizofrenia varían por el estatus migratorio y varían según la cultura. Por ejemplo, en un estudio de Estados Unidos, lo que se vio es que cuando se comparaba población turca y población americana, las mujeres con esquizofrenia turcas presentaban, y los hombres presentaban mayor severidad en desorganización conceptual respecto a aquellos pacientes americanos, ¿no? Y las mujeres turcas presentaron con mayor frecuencia conductas alucinatorias en aquellas que estaban separadas, divorciadas o viudas respecto a las mujeres que estaban casadas o con pareja y también lo presentaban así los hombres americanos casados. La migración también tiene un efecto en estas mujeres respecto a la prevención del estigma y la discriminación. Sabemos que es especialmente prevalente en las mujeres inmigrantes la soledad, la exclusión, la falta de apoyo social, de familia y de independencia, y esto influye en la salud mental, sobre más aún en las mujeres con esquizofrenia. Y en cuanto al estigma, decir que existen estudios en los que encuentran diferencias de sexo y género en cómo influye el estigma en esquizofrenia. Es decir, los hombres de la India con esquizofrenia presentan más experiencias estigmatizantes
en roles o en ambientes de trabajo y las mujeres más en áreas de la vida marital, en el embarazo y en el posparto. En cuanto a intervención en mujeres con esquizofrenia, lo que nos dice la literatura es que las barreras del lenguaje, ¿no? El no conocer los servicios de atención, ¿no? sanitarios y sociales y el bajo estatus socioeconómico contribuyen a hacer más difícil el acceso de estas mujeres, ¿no? Y un dato muy curioso es que lo que se ha visto es que los pacientes, ¿no? que prefieren modelos explicativos no médicos para la esquizofrenia presentan menos o menor severidad en síntomas psicopatológicos respecto a aquellos que usan más el modelo médico para entender su enfermedad, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un tema cultural y hay un tema de impacto de la migración sobre la enfermedad que es especialmente relevante. Y en cuanto a rehabilitación, existen estudios en mujeres inmigrantes con esquizofrenia que explican que las necesidades sociales difieren según el sexo y que la identificación de los sistemas sociales, de las redes sociales en la comunidad es relevante en términos de rehabilitación. Y como estamos haciendo en la unidad, pensamos que es especialmente también relevante identificar redes sociales o soporte para estas mujeres y diseñar grupos psicoterapéuticos que den soporte a estas mujeres. Bien, en este observatorio de exclusión social y discriminación, como les decía, nos hemos centrado mucho en la población inmigrante con esquizofrenia. En los centros de salud mental de adultos se atienden alrededor de 300 mujeres con esquizofrenia, juntando el Centro de Salud Mental de Tarrasa y de la ciudad de San Cugat. De estas 33 mujeres que atendemos inmigrantes con esquizofrenia, 15 son mujeres latinoamericanas, la nacionalidad más frecuente es la República Dominicana, 12 son mujeres africanas, siendo más frecuente la nacionalidad marroquí, seguida de Senegal, y europeas atendemos solo a 5, dos de ellas de Rumanía, y solo tenemos una mujer asiática de Pakistán. Entonces, les voy a dar cuatro datos de nuestras mujeres, que las tenemos muy, muy cuidadas. Estas 33 mujeres son 15 mujeres latinoamericanas, como les decía. A nivel de diagnósticos generales, a destacar que el diagnóstico más frecuente en el ámbito de la esquizofrenia y trastornos relacionados es el trastorno esquizoafectivo. El rango de edad en estas mujeres es entre 30 y 67 años. 5 se encuentran incluidas en el programa de atención especializado a la psicosis incipiente, a los primeros episodios psicóticos, y 10 se atienden de estas 15 en los servicios de atención a la salud mental de adultos generales. El tratamiento farmacológico más frecuentemente prescrito en estas mujeres es el aripiprazol, en 5 casos, 3 casos quetiapina, etcétera. Y en cuanto a mujeres africanas, es decir, que el diagnóstico aquí ya más frecuente ya no es el trastorno esquizoafectivo, es la esquizofrenia. El rango de edad es entre 29 y 72 años y aquí ya se prescriben, vemos que el patrón de prescripción es antipsicóticos de segunda generación, pero también antipsicóticos antiguos de primera generación. Y en estas mujeres la prescripción de los psiquiatras está más centrada en antipsicóticos con una alta afinidad para el receptor de 2 de dopamina y que son fármacos que tienen mayores efectos secundarios, ¿no? Tenemos 5 mujeres europeas, como les decíamos, 3 con esquizofrenia, una con trastorno esquizoafectivo y una con trastorno delirante, y la mayoría entre este rango de edad, de 33 y 77 años, y una mujer asiática que, como les decía, de Pakistán, tratada con aripiprazol. Lo que hemos visto, ¿no? La conclusión en cuanto a la población inmigrante que atendemos, ¿no? Las 33 mujeres con esquizofrenia, es que el trastorno esquizoafectivo es más frecuente o estas mujeres están más diagnosticadas, las latinoamericanas, de trastorno esquizoafectivo respecto a las mujeres africanas que están más diagnosticadas de esquizofrenia, ¿no? La edad de inicio, ¿no? Son más jóvenes las mujeres latinoamericanas cuando debutan respecto a la esquizofrenia y las mujeres africanas tienen una edad de inicio del trastorno o están diagnosticadas más tardíamente. Las mujeres africanas, como decíamos, reciben más frecuentemente estos antipsicóticos con mayor afinidad para el receptor D2 y la maternidad en general sí que se ha visto que es un factor común
de riesgo de estigma y discriminación, impacta en el acceso a los centros de salud y impacta en cómo participan estas mujeres en su intervención en los centros de salud mental. Bien, posibles explicaciones que hemos encontrado a nuestros resultados, pues el que haya mujer, ¿no? La expresión más afectiva de la psicosis en mujeres latinoamericanas puede hacer que se diagnostiquen más de trastorno afectivo. Es verdad que también hay estudios que dicen que en mujeres el diagnóstico de esquizofrenia es más tardío por la confusión y por la falta de formación de algunos profesionales en diferencias de género en el diagnóstico. Las mujeres africanas, como hemos dicho, reciben tratamientos antipsicóticos más de primera generación, más antiguos y algunos más incisivos, más centrados en receptores de dopamina. Y esto sería una pauta de prescripción que en la literatura ya se ha reportado, ¿no? En mujeres africanas, tratamientos más fuertes. Y esto implica, por ejemplo, que se prescribe menos tratamientos para la esquizofrenia resistente, ¿no? Y también, a modo de conclusión, también decir que en nuestra unidad, en estas 33 mujeres con esquizofrenia, lo que nos hemos dado cuenta es que la investigación en hábitos dietéticos es especialmente necesaria porque influye mucho en los procesos de aculturación, también en la salud mental y en la salud física de estas mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros hemos pensado que podemos, de alguna manera, mejorar nuestra atención, nuestras intervenciones para estas mujeres con esquizofrenia inmigrantes? Pues la primera intervención es un grupo que hemos diseñado, que haremos en breve, que es un grupo focal, ¿no? En el cual la atención al cliente, atención al paciente y familias de nuestro hospital va a diseñar un grupo que va a atender ellos mismos de atención a estas mujeres para que expresen sus necesidades y expectativas respecto al sistema y cuáles son sus barreras o dificultades en acceso y participación. Programas de diversidad cultural, obviamente, ¿no? Necesitamos formarnos en competencias culturales y humildad cultural, ¿no? Y diseñar también proyectos anti-estigma y antidiscriminación. Decir que nuestros centros de salud mental justo el mes pasado nos dieron la certificación o la acreditación como centros anti-estigma por Ubertament, que es una fundación aquí en España que acredita a los centros de salud como centros antiestigma, ¿no? Hemos pasado un proceso de evaluación, de formación y durante el último año para acreditarnos como centros antiestigma. Y una de las intervenciones que creemos que también es muy importante es estas mujeres inmigrantes hacer un buen diagnóstico, reevaluarlas, porque a veces los diagnósticos están muy sesgados por la falta de formación que tenemos en salud mental de aspectos transculturales y también hacer intervenciones específicas de revisión de estos tratamientos y a la vez también revisar las mujeres que participan o que están incluidas en otros programas, ¿no? Por ejemplo, de atención a los trastornos afectivos y revisar los diagnósticos de estas pacientes que por el hecho de ser inmigrantes seguramente habrá algún tipo de sesgo en el diagnóstico y, por supuesto, entonces también en el tratamiento. Ya por finalizar, les dejo este artículo que me ha parecido muy interesante, ¿no? En cuanto al debate de cuando hablamos de procesos de aculturación, ¿no? Y a veces, muchas veces, por ejemplo, aquí en España se habla de que hay población inmigrante que no acaba de adaptarse o que no acaba de hacer bien los procesos de aculturación, pues decir que existen estudios en los cuales se indica que mantener la cultura de origen, la cultura del país de donde uno viene, esto reduce el riesgo de suicidio y a la vez es un factor protector de salud mental, ¿no? Entonces, este tipo de concepciones o estos resultados también intentaremos integrarlos en nuestros programas. Como direcciones futuras, decir que el utilizar estrategias activas para nuestra formación, ¿no? Aprendizaje cooperativo basado en proyectos está incluido. Tecnologías de inteligencia artificial generativa y también de realidad virtual. Tenemos planificado con la jefa de trabajo social de nuestro hospital desarrollar un proyecto de realidad virtual centrada en la vivienda de estas mujeres, ¿no? En poder de alguna manera explorar en qué condiciones viven las mujeres inmigrantes que atendemos en nuestros centros de salud mental. Y como les decía, los observatorios extraordinarios son
aquellas reuniones, grupos de trabajo en las que se invita a profesionales expertos en áreas temáticas determinadas a podernos retroalimentar y a podernos ayudar a diseñar mejor nuestros programas en la unidad. Y a modo de conclusión, decir que las mujeres con esquizofrenia presentan necesidades específicas de salud que son diferentes de aquellas que presentan los hombres. Estos targets, estas dianas son especialmente importantes, la morbimortalidad, la hiperprolactinemia, el uso de sustancias y los factores de riesgo de exclusión social y discriminación. Nuestro modelo de atención en salud mental en el Hospital Mutua de Rasa se basa en este modelo, ¿no?, de observatorio, equipo de vigilancia e intervención específica, con estos observatorios que ya les he contado. Y el observatorio quizás más importante que observa los fenómenos sociales sería el de exclusión social y discriminación, que tiene como misión definir intervenciones específicas y una de ellas es estos programas de atención transcultural, ¿no? Y actualmente y en el futuro desarrollar más programas de, por ejemplo, de atención a la nutrición y alimentación en mujeres inmigrantes y muy centradas en urbanismo, en cómo están viviendo estas mujeres. Y también reservaremos un espacio para estudiar y desarrollar mejoras en comunicación inclusiva. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.